Bien, ahí. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos la presencia de José Servente, nos va a contar estas cuestiones ya más teóricas, más conceptuales, que son las que necesitamos como base para la actividad que les vamos a proponer, que ahora les vamos a ir contando. Pero bueno, les decía que me gustaría hacer un recorrido por la hoja de ruta, que veamos dónde estamos posicionados hoy, que estamos en nuestro segundo encuentro. Así que acá como tenemos en pantalla, nosotros nos encontramos todavía en este primer módulo. Recuerdan que el encuentro pasado, el 29 de abril, tuvimos justamente ese primer encuentro virtual con la presentación y donde dimos inicio al primer foro, que fue el foro de presentación, en el que muchos y muchas de ustedes ya se fueron presentando. Los que aún no lo hicieron, los invitamos a hacerlo en las dos aulas, tanto en la de Nati como en la mía, porque es una de las primeras actividades que les habíamos propuesto y recuerden que para tener los requisitos de aprobación necesitamos el 75% tanto en encuentros como en foros y como en actividades, con lo cual quien no se haya presentado está habilitado aún. Y hoy que tenemos nuestro segundo encuentro, al finalizar, ya Nati nos va a contar los principales lineamientos de la actividad uno. Les vamos a proponer una actividad grupal que van a tener 2 semanas para poder elaborarla. Y ahí, al finalizar este encuentro, ya se va a habilitar. Va a estar habilitada desde hoy 13 de mayo hasta el 27 de mayo. En esta posición nos encontramos hoy en día. Al final del encuentro vamos a ver también y vamos a recordar los próximos pasos para que ustedes se vayan hoy con una línea bien concreta de lo que tienen que ir haciendo en estas próximas semanas. Así que también me gustaría, José, en la próxima, ahí está, les cuento un poquito la agenda de este segundo encuentro. Lo que vamos a hacer hoy, como les comentaba, es vamos a tener primeramente una primera instancia con un recorrido un poquito más teórico, más conceptual, donde José nos va a contar el enfoque de la función tutorial, tanto desde un abordaje integral como de un abordaje institucional. Ahí vamos a tener bien esta base para poder ir proyectando no solo la actividad, sino también muchas cuestiones que van a venir a lo largo de todo el trayecto. Después vamos a tener una segunda instancia con una actividad grupal, una actividad de reflexión, una actividad de encuentro, donde justamente vamos a ver cómo estas cuestiones podemos ir proyectándolas para plasmarlas en la práctica. Y por último vamos a tener esta cuestión que les comentaba de los próximos pasos, donde Nati nos va a contar cómo va a ser la actividad, cómo la vamos a proponer y cómo la vamos a desarrollar y llevar adelante. Así que a esto nos vamos a dedicar hoy, desde de la mano de José, que ya lo voy a presentar, pero antes de darle palabra a José, me gustaría darles dos pequeños anuncios. Como les comentaba antes, tenemos habilitados los grupos de WhatsApp. Estos grupos son informativos, es muy importante que ustedes estén dentro de los grupos de cada una de nuestras aulas. Hemos pasado el link, ustedes se lo pueden facilitar también a sus colegas y a sus compañeros de la escuela, pero también cuando entren al aula van a encontrar arriba el enlace directo. Así que todos aquellos y aquellas que no se hayan sumado, les pido por favor que lo hagan porque a través de ese canal también vamos a estar comunicados, además del mail y además del aula virtual. Y el próximo anuncio, que también es muy importante, veo que Nati ya lo compartió, es el link de asistencia a este encuentro. También necesitamos que ustedes completen ahí la asistencia porque, como les decía, es uno de los requisitos también, tener el 75% en estos encuentros. Y, por supuesto, decirles que estamos para acompañarlos, que cualquier vía de contacto nos pueden justamente contactar y despejar cualquier tipo de duda que tenga que ver con lo técnico, que tenga que ver con la orientación, lo que ustedes necesiten. Así que ahora sí, habiendo hecho estos anuncios, le doy la palabra a José, nos va a deleitar hoy con estas cuestiones del enfoque de la función tutorial. Gracias, José, por estar, gracias a todos por estar, y te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, gracias Mari, gracias Nati, también por confiar en mí para poder acompañar en este segundo encuentro. Buenas tardes a todos y a todas, gracias también por estar, por sumarse al segundo encuentro del trayecto de formación Escuelas que Acompañan. Voy a ir avanzando en la exposición teórica, también voy a ir leyendo un poquito el chat, lo que vayan preguntando en cuanto a lo que avanza, ¿no? Si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, si hay alguna inquietud para dar un poquito como de encuadre o darme un poquito a conocer, yo soy técnico en pedagogía y educación social, soy licenciado de educación y me especialicé tanto en educación sexual integral con diversas formaciones en la prevención y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también me especialicé en pensar políticas públicas
de manera integral y articulada en clave de educación y en clave de otras instituciones del Estado. Eso en cuanto a la formación académica y después, bueno, desde el 2006 voy transitando, voy siendo parte de distintos espacios educativos, ya sea formales, no formales o socioeducativos, como para que vean que quien les va a estar charlando sobre la función tutorial viene teniendo un recorrido vinculado a la educación y al acompañamiento de adolescentes. Para que sepan, en el chat está el link que están preguntando ahí sobre para la asistencia, lo ha compartido Mari y lo ha compartido Nati. Ahí cliquean y van a poder completar tranquilamente la asistencia. De última, después en un ratito, vamos a tener un tiempo como para que lo puedan completar y si alguien tiene alguna dificultad de abrir ese formulario, le damos una asesoría. Dicho esto, la agenda del encuentro de hoy vamos a tener como una primera instancia de lo que es la función tutorial en clave, como por así decir, paradigmas o plataformas para que nos sirvan de soporte de pensar la función tutorial. Y después, como bien había dicho Marie, pensar la función tutorial en clave integral y en clave institucional. Haciendo un poquito de, antes de entrar en la función tutorial, recuperando un poquito lo que había sucedido en el encuentro anterior, sobre todo para quienes no pudieron estar. El encuentro anterior, en una primera instancia, acompañado por Beatriz Greco, ¿no? María y Nati estuvo. Sí, exacto. Por Beatriz Greco, una especialista en educación a nivel nacional, se estuvo trabajando en lo que son las trayectorias escolares, tanto las teóricas como las reales. Las teóricas esas que se piensan desde el currículum, desde el ideal, desde lo ideario, y las reales son las trayectorias escolares que nos vamos a ir encontrando en las instituciones, que son las trayectorias de los y las estudiantes que no siempre corresponden de manera exacta a esas trayectorias teóricas. Y el encuentro fue cerrado a través de intercambio entre ustedes que fueron compartiendo en el chat, habilitando micrófonos, sobre las intervenciones que van haciendo en sus instituciones de acompañamientos que realizan para esto, ¿no? Para potenciar, para acompañar, para promover de mejor manera las trayectorias escolares de sus estudiantes. En este encuentro vamos a desarrollar lo que refiere, como ya lo dije y lo voy a decir varias veces, la función tutorial como una función clave para el acompañamiento de los y las estudiantes. Y antes de adentrarnos, ¿no?, en lo que tiene que ver con la función, creemos que es importante hacernos la siguiente pregunta. Pueden ir respondiendo en el chat, en un ratito voy a habilitar el micrófono. Y la pregunta es sencilla: ¿dónde están los estudiantes y las estudiantes de nuestras escuelas? Cuando preguntamos dónde están, son esos lugares físicos u otros lugares no físicos existentes dentro de la escuela y por fuera de la escuela, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades. Y para dar también como un contextito más, si esta misma pregunta se la hacemos a ChatGPT o a la inteligencia artificial, sabiendo cuáles son las miradas o el tipo de respuestas que nos da la inteligencia artificial, tenemos una respuesta bastante acotada y bastante lineal, bastante directa, sin dar muchas vueltas. Para la inteligencia artificial, los estudiantes están solamente en las escuelas, en sus casas, en el transporte público o en actividades extracurriculares. Sobre todo acá vemos que el chat GPT piensa que en todos los lugares del mundo hay transporte público en el cual los y las estudiantes se pueden movilizar y desconoce de situaciones de lugares donde no existe el transporte público para que los y las estudiantes se movilicen, o da también por sentado que todos los adolescentes, todos los estudiantes y las estudiantes asisten de manera permanente a la escuela. Dicho esto, habilito a que me voy a silenciar un ratito para escucharlos, si alguien se anima a hablar, que puedan responder, ¿no? ¿Dónde es que ven ustedes, dónde creen ustedes que están los estudiantes de sus escuelas? ¿Dónde están las estudiantes de sus escuelas? Pueden compartir palabras, si se les viene alguna imagen, pueden decir cuál es la imagen, pueden habilitar micrófono o escribir en el chat. Y este ratito es para también escuchar un poco qué es lo que saben ustedes de los pibes y las pibas que van acompañando. Bueno, Jote, comento que ya en el chat están poniendo que algunos alumnos están trabajando y después otro colega que también refiere lo mismo, que muchos están trabajando.
Otro comentario refiere a que están ayudando a las familias con tareas rurales, cuidando a hermanos menores, siendo padres o cuidando a sus padres, están con la crianza de sus hijos. Algunos están realizando actividades extracurriculares, están en el barrio, se ocupan de sus hermanos, están con TikTok, Instagram, juegos virtuales, algunos hacen deportes. Vuelve a aparecer que están jugando en línea. Algunos están haciendo terapias, algunos niños trabajando, juegos en la casa. Algunos simplemente están en sus hogares sin hacer nada. En las redes sociales, deportes, otra vez la cuestión del cuidado, hermanos, deportes, redes sociales, niños jugando en línea. Acompañan a sus padres en diferentes procesos y muchos consumidos por la tecnología. Haciendo deportes, danza, juegos de línea, haciendo deportes. Tareas domésticas, ayudando con cuidado de animales en las viñas, juntando leña. Prácticas deportivas, como empleadas domésticas. ¿Alguien se anima a tomar la palabra? También está habilitado el micrófono en este momento. Se repite otra vez esta cuestión del cuidado, ayudando en la Gracias. casa, buscando leña. Gracias, Nati, por ir leyendo las participaciones en el chat. Han salido muchas cuestiones muy parecidas, así les doy un contexto también un poco a quienes lo escuchan. Este encuentro se ha realizado también en otras provincias, en otros años, y más o menos los lugares comunes que salen, que están los y las estudiantes, son los que han mencionado ustedes, esto de estar en las redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, jugando juegos, también la cuestión de la apuesta, el hecho de los cuidados familiares, ya sea a hermanitos, a personas adultas, en esto de la tarea de la crianza. Sí me llamó la atención para bien, que es la primera vez que leo que se menciona que hay estudiantes que están en procesos terapéuticos, que están haciendo terapia. Parece que está bueno saber que en la escuela podemos detectar, o hay estudiantes que nos comentan que también están en procesos terapéuticos, que quiere decir con una cuestión de diálogo y de confianza súper potente. Y sí sale, y cada vez más esto de los trabajos que están haciendo los y las estudiantes, ¿no? En este caso toca trabajar en viñedos, en la recolección de líneas. Sí, no sé quién quiere hablar. Mariana, ¿puede ser? Te escuchamos. No, no se escucha, Mariana. ¿Querés, si no, escribir en el chat? Porque no sé si será un tema de micrófono, tal vez de señal. Bueno, mientras ahí Mariana soluciona el problema de la comunicación y del audio, avanzamos un poquito más. Esto de dónde están los y las estudiantes de sus escuelas, lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando pensamos la función tutorial en clave integral, ¿no? Esto de ver que los y las estudiantes, además de estar en la escuela y cumplir el rol de estudiante, cumplen o atraviesan o van viviendo distintos roles en la sociedad. Ser hijo, ser empleado, ser trabajador, ser trabajadora, eh, ser amigo, ser amiga, ser deportista, y etcétera. En este sentido, también de dónde están los y las estudiantes,
Les compartimos un material que para nosotros desde Cimientos es sumamente valioso, también teniendo en cuenta lo sucedido ayer en clave de lo que es la educación a nivel nacional. Hace unos años el Ministerio de Educación desarrolló un material visual, es una especie de libro álbum, está digitalizado, se los podemos compartir. Este material se llama Presente y la particularidad que tiene es que son fotografías de estudiantes, de docentes, de personal no docente de las distintas escuelas del país, tanto a lo largo como a lo ancho. Se hizo una recapitulación de imágenes que son interesantes, que muestra todo lo que va sucediendo dentro de las escuelas más allá de lo que es estrictamente académico. Una de las primeras imágenes que ven ahí, que está arriba a la izquierda, es una peque que tiene la bandera nacional, tiene también, dan a entender, ¿no? Que es la banderada, quiere decir que la elegimos también por esta cuestión de que lo académico está presente, ¿no? A veces el ser abanderado o abanderada refiere a la buena calificación, además del ser un buen compañero o buen compañera. Y después el resto de las imágenes sí tienen que ver con cuestiones que sabemos que suceden en la escuela, que no son estrictamente académicas, pero que pasan, que van habitando la escuela, ¿no? Tenemos a dos estudiantes de danza que están como precalentando frente a un pizarrón que tiene un cálculo matemático, esto de que el aula está preparado para un contenido en particular y se comparte con otras materias. Vemos estudiantes alrededor de un fogón, ¿no? De compartir un espacio de acampar, que implica el pensar la convivencia, pensar el encuentro, pensar intercambios. También tenemos un grupo de estudiantes que están adentrándose en el monte en clave de excursión. Está el gesto de ternura de una maestra con una peque y de dos compañeros ahí abrazándose, acompañándose. Será acompañar alegrías, acompañar tristezas, pero bueno, la ternura está. Y también esto de estudiantes preparando lo que entendemos que puede ser un programa de radio, un programa de stream, que es ese momento de poner su voz en juego, de comunicar algo que están deseando comunicar y que también la escuela habilita eso, ¿no? A que esa voz que los y las adolescentes poseen pueda ser como transmitida, pueda ser escuchada y ver de qué manera acompañamos esos deseos de los y las adolescentes. Para seguir pensando lo que es la función tutorial, traemos cuatro duplas de acompañamiento que tiene que ver con esto que hablamos de plataforma, de pilares que nos pueden ayudar a pensar y a reflexionar sobre maneras de acompañar las trayectorias escolares. La primera dupla, que valga la redundancia, tiene que ver con la dupla de compañía y acompañar. La segunda refiere a los tiempos y a los espacios. La tercera a significados y sentidos compartidos. Y la cuarta dupla tiene que ver con la autonomía e interés superior del niño, niña y adolescente, más una cuestión de marco normativo. En la primera dupla, que es la de compañía de acompañar, tiene que ver con esta dupla de que la compañía en el sentido de que los y las estudiantes sepan que estamos presentes en las instituciones y que además estar presentes, ahí entra lo de acompañar, que esa presencia sea activa, de que los vamos a buscar, las vamos a buscar, que los y las estudiantes pueden encontrarnos, que estamos a disposición para acompañarlos, para acompañarlas, y ese acompañamiento es de una manera activa, ¿no? Proponiendo ya sea diálogos, encuentros, talleres u otros dispositivos educativos que nos permiten acompañar y que tanto ellos como ellas pueden potenciar su trayectoria escolar. La segunda, la dupla, tiene que ver con los tiempos y los espacios. Ahí la S final, tanto de tiempos como de espacios, es mayúscula para resaltar lo que es la pluralidad, como cuando hablamos de adolescencia o adolescencias, habilitando a pensar y a reflexionar que no existe solamente un tiempo y un espacio que recorren los y las adolescentes, sino que hay un montón de tiempos y un montón de espacios en la vida de los y las adolescentes, de los y las estudiantes, que ahí un poco salía, ¿no? Están en un espacio áulico y están frente al celular. Y entonces, ¿estás en el aula o estás en el celular o estás en el aula y estás en el celular? ¿Cuál es el tiempo que le das realmente para estudiar? ¿Cuánto es más tiempo cualitativo? ¿Cuándo es menos tiempo cualitativo? Entonces se da una entrecrucijada de tiempos y espacios que los y las estudiantes van como habitando mientras están en la escuela. La tercera de la dupla tiene que ver con los significados y los sentidos compartidos, que esto implica que podamos tener un código comunicacional con los pibes y con las pibas, en lo que podemos entender como el diálogo intercultural.
esto de que hay significados o hay sentidos, hay palabras puntuales que los y las estudiantes utilizan, que para nosotros, para nosotras pueden ser novedosas, palabras por ahí nunca hubiésemos pensado utilizar streaming hace 10 15 años, cuando yo arrancaba en la educación, esa palabra no existía. Hoy los pibes y las pibas llegan a las escuelas y te dicen Lore, y para mí Lore es el nombre de una compañera, y Lore tiene que ver con un mundo de significados propio de eh, lo que sucede en TikTok o en Instagram. O stalkear. Yo no sabía lo que era stalkear hasta hace 5 años, hasta que me explicaron esto de revisar un perfil para encontrar un montón de cosas. Palabras que le van llegando a los pibes y a las pibas por esos mundos virtuales que recorren. Y en esto de significados y sentidos compartidos, es importante que cuando vamos a sostener un espacio pedagógico podamos utilizar palabras que son importantes para los pibes y para las pibas, sin dejar de lado las palabras que son importantes del contenido académico. Podemos ahí como jugar un poco y decir cuál era el lore que tenía Belgrano con San Martín en una clase de historia, u otros ejemplos como para esto, usar de carnada para acompañar a que entren en el contenido. Y por último, la dupla que refiere a autonomía e interés superior del niño, niña y adolescente, acá haciendo foco en las adolescencias, que tiene que ver con esto, acompañar el desarrollo de la autonomía, que lo vamos a ir viendo también a lo largo de todo el trayecto trayecto de formación, porque la autonomía es una habilidad socioemocional, spoileando un poquito, que vamos a focalizar en todo el trayecto. Sabemos que la autonomía no es algo que surge así inmediatamente, sino que se desarrolla, que va avanzando acorde a los tiempos de los y las estudiantes, y que en paralelo al desarrollo de la autonomía, hay una cuestión importante de ayudar a que se cultive, a que se cuida, a que se promueve este principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene que ver con el interés superior. Esto de que los pibes y las pibas puedan expresar sus ideas, sus pensamientos, y ver de qué manera esas ideas, esos pensamientos, esos deseos pueden ir siendo acompañados desde la institución educativa, siempre cuidando la autonomía, siempre que el pibe y la piba sea protagonista de ese desarrollo de interés. Y por último, en esto de lo que es la plataforma para pensar la función tutorial, tenemos un recorte, una entrevista que nos invita a no caer en la trampa de la pedagogía bonsai. Hay una entrevista que también se las compartirán después en el aula tanto Nati como Marie, que es una entrevista que le hacen a Hugo Semmelman y Estela Quintar, y en la entrevista tanto Hugo como Estela van recuperando muchas prácticas pedagógicas que son de Latinoamérica, ¿no? De cosas que suceden en los distintos países de Latinoamérica, más contextualizadas las prácticas, que responden más a las necesidades de un barrio grande, un barrio chico, de un pueblo más aislado, también de comunidades de pueblos originarios, ¿no? Como que va recuperando todas las cuestiones pedagógicas de esas culturas, y lo que traen es la imagen del bonsai. Traemos el bonsai porque a veces el tutor, la palabra tutor tiene que ver con esto de el palito que se pone al lado de un árbol para que el árbol crezca recto y para arriba, y sabemos que no todos los árboles crecen rectos y para arriba, sino que después hay muchas plantas que tienen como un potencial de crecimiento que va para otro lugar. Y en esta analogía el bonsái es un arbolito que se lo corta para que quede chiquito y bonito. Y cuando hablan de la pedagogía bonsái, es no caer en la trampa de ver a los y las estudiantes como algo chiquito y bonito que le vamos cortando el potencial. Y como contraoferta, como contrapropuesta, mejor dicho, proponen esto de una pedagogía que cuide la dignidad del estar siendo, de acompañar a que los y las estudiantes vayan siendo lo que desean, con el cuidado correspondiente para que no sean algo que les está haciendo daño. Y como para cerrar este bloque, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, si no vamos avanzando, no sé si se me escucha bien, si venimos bien. Todo bien, José, te escuchaba perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, avanzamos un poquito más. Gracias ahí, Federico, por avisar que se escucha bien, a Nancy también. Y invito a que vayan preparando también un poco, que las voces vayan entrando en calor, porque en un ratito también vamos a necesitar escucharles un poquito más.
Avanzando en lo que refiere a el enfoque de la función tutorial, tenemos en primera instancia esto, ¿no? ¿Qué es la función tutorial? Es ese conjunto de estrategias y articulaciones de recursos que vamos utilizando para potenciar y para acompañar de mejor manera a los y las estudiantes. Esto para ir construyendo el andamio, como diría Vygotsky, y orientar y ayudar a orientar a que los y las estudiantes, respetando sus circunstancias y sus singularidades, puedan ir desarrollando su trayectoria eh, académica, su trayectoria escolar, de una manera continua y completa, teniendo en cuenta que esa función tutorial responde a las singularidades y no se va a hacer siempre una misma función tutorial para dos alumnos, alumnas distintas. Y en este caso vamos a estar pensando el enfoque de la función en dos claves, de manera integral y de manera institucional. Avanzando con el abordaje integral de esta función, nos vamos a encontrar con la primera instancia, ¿no? Esto que tiene que ver con las preguntas y los comentarios que fueron haciendo, ¿no? Al principio, que tiene que ver con las dimensiones y el contexto extraescolar, que qué hacen o qué viven o qué roles cumplen los y las estudiantes por fuera de la escuela, que eso afecta obviamente a la escolaridad de cada sujeto. Y por lo que fue saliendo en el chat, ¿no? Tenemos quienes paternan, quienes maternan, quienes tienen que cuidar a hermanitos menores, que tienen que cuidar también a algún adulto, alguna adulta de la familia que está padeciendo alguna enfermedad. Hay quienes están jugando en línea y que son en ese momento amigo, amiga o compañero o compañera de alguien que está en la otra punta del mundo. Hay quienes son trabajadores y son trabajadoras, algunos serán por ahí como salía ahí y quiero creer que si es empleada doméstica en una relación laboral más digna, otros por ahí tienen trabajos más precarizados y eso obviamente afecta, ¿no? A lo que es la escolaridad. Hay quienes tienen la posibilidad de atravesar actividades extracurriculares, de hacer deporte, de hacer danza, de hacer arte, era lo que iba saliendo. Y todo ese bagaje cultural, esa construcción que van haciendo de su identidad por fuera, afecta y entra a lo que es el contexto institucional, donde esos aspectos singulares que tiene cada estudiante afecta el modo de vincularse con sus pares, con docentes, con tutores, con preceptores y afecta obviamente a lo que es la trayectoria académica. Y ahí es donde viene por ahí la mirada de cimientos a enriquecer la función tutorial que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en qué son las habilidades socioemocionales y cómo pueden potenciar, cómo pueden ayudar a que cada estudiante pueda potenciar su trayectoria escolar. En esto que tiene que ver con la mirada integral de la función tutorial, también sumamos un concepto que tiene que ver con la interseccionalidad, que es un enfoque que subraya que ciertas categorías teóricas, como el género, la etnia, la clase social o la orientación sexual, eh, están interrelacionadas y que eso también afecta a la realidad de cada estudiante, en el sentido de que no es lo mismo acompañar a un estudiante varón que acompañar a una estudiante mujer, y ahí también, bueno, vamos desarmando y las distintas categorías van complejizando o simplificando lo que es el acompañamiento. No es lo mismo acompañar un varón de clase social alta y una mujer de clase social baja que tiene que trabajar, por ejemplo, eh, en distintos contextos, en distintas escuelas, porque esa interseccionalidad a veces a algunos, me hago caso de ser varón, a los varones nos da más privilegios y a las mujeres le da más desventaja frente a la vida cotidiana. Y nos parece que está bueno tener en cuenta que esta interseccionalidad también afecta a los y las estudiantes en sus trayectorias. Mismo puede pasar con las orientaciones sexuales o las cuestiones de la etnia en distintos lugares. Ser de un pueblo originario te puede facilitar o te puede complejizar lo que es la trayectoria académica. Volviendo a lo que son las habilidades socioemocionales, la definición textual de manual, la voy a leer, que son formas consistentes de pensar, emocionar y vincularse. Es como el pibe, como la piba piensa, cómo se piensa a sí mismo, cómo piensa el mundo, cómo se emociona frente a lo que sucede en el mundo y cómo se vincula con sus pares, con el mundo adulto, con docentes, con preceptores, con familias, con el profe de club, con la profe de danza.
Y estas formas incluyen las capacidades que tienen eh, para lograr, ¿no? Para poder establecer ciertos objetivos, para poder lograr esos objetivos, para poder tomar decisiones, para poder enfrentar situaciones que son adversas y también esto, ¿no? Para poder desarrollar lo que es la creatividad y ir generando una participación ciudadana de manera constructiva. Y cuando hablamos del acompañamiento integral, eh, y cuál es el efecto que tienen las habilidades socioemocionales, es que acompañan al desarrollo del oficio del ser estudiante y también les permite, les facilita o les da más herramientas para que puedan transitar los hitos y los puntos críticos de las trayectorias escolares. Para dar un pantallazo, más adelante en un próximo encuentro se va a profundizar. Estas son como las 5 grandes dimensiones de habilidades socioemocionales que tienen el currículo en cimiento, ya lo vamos a poder profundizar más adelante en el trayecto, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con la toma de decisiones, con el autoconcepto, con la responsabilidad y autonomía y con la planificación y organización del tiempo. Esto es una manera de categorizar, de poner una etiqueta a qué habilidad se quiere desarrollar y como vamos a ver en el siguiente ejemplo, no es que una habilidad socioemocional se desarrolla por sí sola, sino que frente a una propuesta, frente a una línea de acción, frente a una propuesta pedagógica, se pueden desarrollar una, dos o tres habilidades socioemocionales de manera concreta. Acá tenemos 2 ejemplos, uno que suele salir bastante, que comentan los y las docentes, tiene que ver con la dificultad del ingreso de los y las estudiantes al nivel, a primer año, cuando hay un cambio de paso de nivel primario a nivel secundario, y que a veces les cuesta mucho a los peques, a las peques, entrar en el mundo secundario, y habilidades socioemocionales que se pueden poner en juego y que se pueden acompañar en el desarrollo pueden ser la autoconfianza, que cada estudiante pueda confiar más en su trayectoria de primaria, en sus cualidades, en sus habilidades, y también la participación, de cómo ser de manera activa un estudiante de escuela secundaria. Otro ejemplo que tenemos puede ser el conflicto entre estudiantes, que acá siempre surge, ¿no? Este taller de convivencia y habilidades socioemocionales que se pueden estar poniendo en juego, tienen que ver con la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Y ahora sí, para habilitar los micrófonos, para que puedan escribir en el chat, también va a haber un ratito de silencio como para que pueda decantar un poco y capaz que sale algo que alguna de ustedes quiere compartir. Dejamos esta pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades, o cuáles son las ventajas o cuáles son las dificultades que se les presentan a ustedes, sea a ustedes o a algún colega o a la institución general, para poder acompañar a sus estudiantes en clave integral? Ahí cuando vayan escribiendo en el chat, vamos leyendo, o si alguien quiere habilitar el micrófono y se anima a responder, bienvenido sea. Recordamos que la respuesta no es ni buena ni mala, sino que tiene que ver con la mirada que cada uno y cada una tiene de cómo están pudiendo acompañar a sus estudiantes. Bien, ahí veo que en el Ani chat José. escribió alguien, Perdón. sí, ahí lo voy Sí. a leer. Aviso, porque por ahí no sabe, que abajo a la izquierda en la pantallita hay un micrófono que está cruzado. Si cliquean o apretan la pantalla donde está el micrófono, pueden habilitar el micrófono y darnos su respuesta. Yo voy a ir leyendo así, tranqui, las respuestas que van A mí saliendo. me gustaría intervenir. Perfecto, José, muchas gracias por sumarte. Sí.
Así que te Más que escuchamos. nada, eh, entendiendo de interpretar, ¿no? Desde una visión particular, las dos imágenes, ¿no? A mí me hace acordar esa otra imagen también de que están viendo un partido de fútbol a través de unas cajitas encimadas que hace referencia a la igualdad de oportunidades. No sé si ubican esa imagen, que hay un chico alto que puede ver el partido y otro que se le tiene que agregar dos o tres cajas más para poder llegar a ver el partido a través de la red, de la tela, ¿no? De la tela metálica. Y hago relación justamente con esta nueva imagen que muestra comparativamente de alumnos en situaciones totalmente opuestas y que efectivamente hace referencia también a la cotidianidad. Hay días que el arco iris podría ser una situación que todos anheláramos tener en nuestras escuelas como directores, en fin, como profesores, pero las otras situaciones transversales que atraviesan nuestras escuelas, que tiene que ver con la economía, con los chicos que llegan con hambre, eh, eh, que se vuelve totalmente difícil de brindar una asistencia integral, si se quiere, ¿no? Asistencia y trato de utilizar bien el término porque la asistencia en sí misma también es un término un poco ambiguo, ¿no? Así que esa es mi opinión. Bien, gracias José por tu aporte. Voy a ver si sale bien. Comparto ahí brevemente. No sé si se ve en la pantalla la imagen. Era esa, ¿no, José, la que mencionabas? Creo que hablaba de esto, ¿no? Esa es la imagen a la que me hacía referencia. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí vemos la diferencia entre lo que es la igualdad, la realidad de cómo están distribuidas las cajas, la igualdad y la equidad como conceptos que en un tiempo fueron debate también interesante de si darle a todos y a todas lo mismo o poder no hacer esta, ¿no? Una mirada singular de qué es lo que necesitan los diversos estudiantes, estudiantas, como para poder ver de qué manera les vamos como acompañando. Gracias por habilitar el micrófono. Y algo más a lo que dijiste que me parece que está bueno, por ahí la palabra a veces asistencia, asistencialismo, hay palabras que por ahí no nos gustan del todo cómo suenan o el significado que hay detrás. A veces también es reconocer las palabras que tenemos como para poder nombrar lo que nos va sucediendo, lo que vamos haciendo. Avanzo leyendo un poquito el chat. Griselda dice que acompañando emocionalmente, escuchándolos. Verónica dice, a veces son cuestiones del contexto como situación familiar o económica, entiendo que esto es una desventaja. Miguel Varela dice, una ventaja es la buena predisposición de algunos alumnos para trabajar y fortalecer su trayectoria, una dificultad es un entorno familiar violento o irresponsable. Dora dice, no estamos preparados para afrontar las distintas problemáticas que traen los alumnos de sus hogares. Vanessa dice, se acompaña a los estudiantes con las habilidades socioemocionales, como la escucha atenta. Nancy dice, la ventaja es que se puede trabajar articuladamente con equipos. Las desventajas es mantener la continuidad de los tratamientos con profesionales. Bueno, acá me aparece Xiaomi, pero no creo que alguien se llame así, por lo que sigue después del nombre, pero leo igual la respuesta. Ventajas, dice buenas relaciones entre docentes y alumnos. La mayoría de los alumnos vienen de una igual nivelación. Dificultades, es el problema entre los mismos alumnos. El celular ocupa mucho tiempo en sus vidas y poca recreación. Susana dice desventaja, la falta de acompañamiento de un gabinete con las escuelas. Sonia, en cuanto a dificultades, creo que nos sentimos solos con las diferentes problemáticas. Sigo leyendo, acá Galaxy nos dice que para acompañar de manera integral los inconvenientes que surgen son las necesidades económicas de los estudiantes, de los alumnos, la falta de acompañamiento de los padres, de no ver a la educación de los hijos como primordial. Carla Lorena nos dice la falta de gabinetes psicopedagógicos para tratar la diversidad de los acontecimientos que presentan hoy en día en nuestros estudiantes. Diego dice como desventaja podríamos mencionar las situaciones familiares o sociales complejas en los alumnos. Silvina menciona la ventaja para acompañar a nuestros alumnos es mediante la contención emocional y la escucha activa.
Susana dice, ventajas, acercamiento hacia los estudiantes desde lo emocional y lo social. Zoe, creo que la mayor dificultad es no contar con los apoyos desde el contexto. Vuelve a aparecer desventajas, el ausentismo de los padres. Sonia, como ventajas, acompañar las trayectorias con una contención que la mayoría de las veces no tienen en sus hogares. Una desventaja es no estar preparados para ayudarlos. Antonella dice, no poder nuclear nuestros esfuerzos para acompañar a los estudiantes podría ser una dificultad sumando al entorno conflictivo. Ana dice, como ventaja en mi función como gabinetista, trabajadora social, es poder mediar entre las familias, la escuela y los estudiantes, poder escuchar a los estudiantes, orientar a las familias y poder articular con otros profesionales. Diego dice que podría ser que como ventaja sería la escucha, pero hasta donde les podemos dar soluciones si muchas veces las familias no permiten la influencia de los de afuera. Carla menciona, si frente a las problemáticas que surgen en la escuela hay una dificultad del equipo profesional para abordarlo. Y Cande dice, creo que la imagen tiene que ver con la manera de enseñar de manera tradicional y el alumno a no entender se bloquea, ya no pregunta por miedo o que lo reten o se burlen. Ventaja de la otra imagen es escucharlos, acompañarlos, sostenerlos, teniendo en cuenta sus errores para aprender y no para castigar. Acá mencionando las imágenes de la pantalla. Carla dice, ventajas, muy buena relación institucional con docentes, alumnos y padres. Desventajas, múltiples situaciones complejas, limitaciones de tiempo, poca participación de las familias. Federico, eso decía Ana. Federico dice, los inconvenientes son casi siempre la diversidad de situaciones sociales y abandono de las familias en algunos casos. Cari nos dice, desventajas, poder ofrecerles el acompañamiento adecuado, teniendo en cuenta que no todos los alumnos tienen un diagnóstico médico y los padres se rehúsan a llevarlos a profesionales. Eh, Juana nos dice, como desventaja, las problemáticas familiares que los estudiantes traen consigo a la escuela y que terminan manifestándose allí. La falta de contención de la familia en otros casos. La falta de acompañamiento en la trayectoria escolar. La falta de personal en las escuelas destinados específicamente a intervenir en esas situaciones. Ivana dice, hoy en la actualidad sostener la trayectoria de los alumnos es muy complejo, ya que la falta de acompañamiento de la familia se ve afectada en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, lo menciona como desventaja. Vanessa trae padres ausentes como desventaja. Cande dice, creo que la imagen tiene que ver con la manera de enseñar de manera, eso ya lo leí, perdón que lo repita, sigo avanzando. Eh, Acá mencionan que la ventaja es mejorar los aprendizajes cuando el alumno se siente escuchado, contenido y valorado, aumentar su motivación y compromiso escolar. Sigo avanzando. Desventaja, falta de compromiso de los padres, el acompañamiento desde el hogar y el tiempo compartido. Ventajas, un docente siempre presente y acompañando sus problemáticas. Silvina dice, otra dificultad, contar con turnos disponibles para psicólogos. Carla Lorena dice desventaja, falta de acompañamiento y padres ausentes. Laura dice que le pasa a ver en el aula alumnos que llegan dormidos por estar toda la noche en las redes sociales o en los jueguitos, muchos problemas económicos. Las ventajas es escucharlos, trabajar 100% en el aula, ya que en casa es imposible. Yanina menciona como una desventaja la asistencia no regular de los alumnos. Juana, y voy con los últimos dos comentarios, dice ventaja, todas las acciones que con los colegas intentamos llevar a cabo en la escuela para brindar contención, buscar situaciones dentro de nuestro alcance, aunque no siempre podemos lograrlo, pero siempre estamos predispuestos. Carla vuelve a mencionar esto de potenciar estilos de aprendizaje y Romina, como bonus track, coincido con que la familia no se involucra en la educación de sus hijos. También en muchas escuelas no hay gabinete. Bueno, fueron saliendo muchas cuestiones en lo que tiene que ver con ventajas y dificultades que se presentan, ¿no? Para acompañar en clave integral. Creo que hay algo que se reconoce, que lo podemos poner en la mesa, de que todo lo que le sucede a los pibes y a las pibas por fuera de la escuela, obviamente afecta su trayectoria escolar. Esto de que van a la escuela y se quedan dormidos o dormidas por haber quedado toda la noche jugando. Más allá de las desventajas que fueron mencionando, resalto como ventajas que hablan de la cuestión del vínculo pedagógico existente, ¿no? De cómo los y las estudiantes confían en los docentes para poder contarles algunas problemáticas. No digo que sean todos los casos, sino como una ventaja que salió. También ahí hay alguien que era parte de un gabinete y que desde el trabajo social
hablaba de que podía acompañar o asesorar a las familias. Yo creo que ahí se pone también una cuestión importante en juego que tiene que ver cómo el vínculo escuela-familia ya es muy distinto a lo que en un momento existía y pensar estrategias de cómo reactivar ese vínculo escuela-familia, cómo las familias pueden volver a involucrarse o involucrarse de la manera que la escuela desea, ¿no? Que esas familias se involucren, ese acercamiento que tenemos que pensar estrategias para darlo. También salió como una desventaja, pero pensarlo como ventaja o en clave de cómo cuidar y potenciar lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Cómo entre pares, cómo entre colegas nos podemos ir encontrando para poder planificar o diagramar estrategias para la intervención, que eso va a venir ahora con pensar el enfoque tutorial en clave institucional. Así que de mi parte agradezco esta participación acá en el foro, en el chat. Después este foro, este chat queda como guardado y vamos a poder recapitular eh, un poquito más como para seguir potenciando. El último que digo, y concuerdo, acá que existe esta desventaja de el lugar que tiene la educación hoy en día, de que a veces no está valorada o se piensa que no sirve para nada, y ese disvalor que tiene la educación hace que los pibes y las pibas a veces no quieran sostener esas trayectorias escolares, y es algo más que tenemos que sumar, ¿no? a nuestra tarea docente de cómo cambiamos esa mirada que tiene hoy en día la educación. Y retomando esto que había dicho anterior y que salió de ustedes de la importancia del trabajo en equipo, vamos a adentrarnos en lo que es el abordaje institucional de la función tutorial, y tenemos esta cuestión de dos maneras de cómo se aborda institucionalmente la función tutorial. La función tutorial, creemos que hay dos maneras que tienen que ver con una función tutorial reactiva y una que tiene que ver con una función tutorial proactiva. Desde Cimientos vamos a proponer y sostener que la proactiva es la ideal. La función reactiva es esa escuela por ahí que se encuentra en el desborde o no pudo institucionalizar la función. La reactiva tiene esta clave de ser una función tutorial aislada que va funcionando acorde a cada profesional de la educación pueda realizar sus intervenciones. Espontánea, hay un problema y se intenta solucionar, que tiene que ver esto de espontáneo, surgió algo y vamos a aplicar lo remedial, ese remedio, esa cura que sabemos que puede servir para solucionar el problema, y después no sabemos cómo continúa, y focalizar en el sentido de que en lo que podemos ver en ese momento sea respuesta a esa situación, después no podemos leer ciertas cuestiones del contexto. Cuando pensamos en la importancia de la institucionalización de la función tutorial y que esta función tutorial sea proactiva, tiene que ver con esta clave de involucrar a toda la escuela, ver de qué manera docentes, preceptores, preceptoras, tutoras, equipo directivo, a veces incluso personal no docente, y extender a veces hasta la comunidad educativa y no educativa, a las familias que se involucren en el acompañamiento de los y las estudiantes. Que la función tutorial sea planificada y monitoreada, esto de poder tener un tiempo para pensar, para planificar, para armar un plan de cómo serán las intervenciones, y también ir monitoreando, ver qué es lo que se va haciendo a través de cada intervención, e ir teniendo como un registro. Haciendo diferencia que monitoreo es distinto a evaluación, la evaluación es cuando el proceso termina, el monitoreo es en el mientras tanto. Que la función tutorial sea preventiva y promotora. Preventiva tiene que ver con esta cuestión de, sabemos que hay un problema latente o algo que puede pasar porque está pasando o en otras escuelas o está pasando en la sociedad, como por ejemplo las apuestas online, ¿no? Ese es un problema que sabemos que está en la sociedad. ¿De qué manera lo podemos ir previniendo? Más allá de que el problema no sea explícito, tenemos herramientas o podemos contar con herramientas o estrategias para intervenir. Y la función promotora es esto de los y las estudiantes, por ser adolescentes, tienen un montón de derechos que a veces no los están disfrutando, no los están viviendo, y también es parte de la escuela ver de qué manera podemos promover que esos derechos sean activos, sean ejercidos. El ejemplo que más me viene a la mente cuando hablo de esto tiene que ver con el centro de estudiantes. Ese espacio donde los pibes y las pibas se pueden organizar, pueden pensar distintas estrategias para promover, uno, el derecho a la participación, a ser escuchados,
a motorizar cambios en la escuela, que a veces hay centros de estudiantes que la gran parte de sus veces han logrado cosas muy importantes para las escuelas a través de su autogestión. Em, y por último, esta función tutorial que es también, al ser proactiva, es focalizada y universal, en el sentido de que atiende también a los emergentes que va sucediendo, no se desliga de eso, pero bueno, sabe que tiene como una cajita de herramientas para responder a esos problemas que suceden de manera focalizada, mientras va teniendo estrategias en clave universal. Que esto de focalizada y universal tiene que ver con los niveles de intervención que puede realizar la escuela. Y acá vemos tres niveles, que son las intervenciones personalizadas, las focalizadas y las universales. Las primeras, las que son en clave personalizadas, son esas intervenciones que tienen que ver con situaciones de alto riesgo y que pueden llevar o no a tener que articular con otras instituciones. Como como el ejemplo, la vulneración de algún derecho de uno de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes. En esto de las intervenciones personalizadas, algo que salía en el chat es reconocer también cuáles son los límites de la escuela. Hay ciertas cuestiones que por ahí la escuela no puede atender porque no es nuestro rol y hay otra institución, a veces las hay, a veces no las hay, y ahí es donde se desarma cómo articular o cómo no articular, pero debería haber otras instituciones que deberían hacerse cargo de dar respuesta y acompañar a los y las estudiantes. Pienso en problemas, por ejemplo, de salud, el acceso a la salud, ver de qué manera se puede acompañar a que un estudiante que está teniendo problemas de salud llegue a una salita o a un hospital o a donde sea, o cuando hay vulneraciones de derecho y tiene que mediar, por ejemplo, la justicia, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Seguridad en en cualquiera de sus áreas. Antes hablaban de lo que era la salud mental. Digo, la escuela no es un lugar para hacer terapia, si es un lugar donde el pibe o la piba puede contar ciertos problemas y ver de qué manera articulamos con otras instituciones de la red para que esa problemática vaya siendo atendida por profesionales que se formaron para responder esas situaciones. Para transmitirle también un poco de lo que vendrá en futuros encuentros, creo que en el encuentro 5, Vero, que es del trabajo social, va a acompañar en esto de la formación del trayecto, con todo lo que tiene que ver con protocolos, de cómo responder a estas situaciones que son complejas y cómo poder responder o tener en cuenta un protocolo o las distintas herramientas necesarias para estas situaciones de vulneración de derecho, darle la mejor respuesta posible. Y después, en cuanto a lo que son los niveles de intervención, tenemos las focalizadas y las universales, que las focalizadas tienen que ver con intervenciones que se hacen en grupos específicos de estudiantes, por ejemplo, alumnos de tercer año que están teniendo problemas de convivencia, ahí se hace foco en ese problema y se le da respuesta. Y las intervenciones universales, que son intervenciones de prevención y promoción a toda la escuela. Vuelvo a dar el ejemplo anterior, esto de vamos a promover la creación y el sostenimiento del centro de estudiante. O si se tiene que juntar fondos para, pintar la fachada de la escuela, ver de qué manera nos juntamos como comunidad educativa para juntar fondos y hacer la pintada de la fachada. Avanzando un poquito más, tenemos con esto, ¿no? Para pensar el abordaje institucional de la función tutorial, necesitamos lo que es la operacionalización y la institucionalización de la función tutorial, que tiene que ver con poder crear y sostener un proyecto institucional de acompañamiento de las trayectorias escolares. ¿Qué es un proyecto de acompañamiento? Que ya para el final del trayecto de formación lo van a poder tener armado y después María y Nati van a ir acompañando a cada escuela al desarrollo de un proyecto institucional potente a través del TIF. Es un conjunto de dispositivos que se focalizan en acompañar a las trayectorias escolares de los y las estudiantes, que cuenta con dispositivos que van a explicitar ciertas acciones, ciertas actividades, va a haber roles distribuidos, va a haber recursos que se pongan en juego para que se puedan cumplir los objetivos de esos dispositivos que van a estar intentando responder a una problemática existente. Y en este sentido, un proyecto institucional tiene como tres implicancias sumamente importantes: el esfuerzo de juntarse a planificar, el registro de las acciones y lo que es la evaluación
para la mejora permanente. En esto de cómo armar un proyecto institucional de acompañamiento, traemos lo que es la lógica espiralada, ¿no? Esto quiere decir que tiene como una continuidad, que a medida que pasa el tiempo se va ensanchando la magnitud del proyecto y va incorporando nuevas personas o nuevas propuestas, donde lo primero es esto, ¿no? Poder identificar problemáticas que atraviesan a la institución, poder hacer un recorte de esas problemáticas, de las problemáticas a las cuales sí podemos dar respuesta, ¿no? En esto que hablábamos antes de salud mental, podemos recibir a un pibe o una piba que tiene cierto problema, pero después no somos el espacio donde pueda hacer terapia, ¿no? Entonces esa problemática va por otro lado, el acompañamiento a esa problemática. Una vez que se hace el recorte, poder definir objetivos que sean claros, que sean concretos y que sepamos que los podemos cumplir. Una vez que se finaliza esa etapa de diseño de objetivos, se diseñan las acciones, pensar a través de un taller, a través de un grupo de actividades, a través de salidas. Hay un montón de opciones. Es lo importante, frente a esas acciones, implementarlas, llevarlas a cabo y tomarnos el tiempo para ir registrando, ¿no? Lo que sucede, que el registro se da a través del monitoreo y de la evaluación. Esto de ver cómo se fueron haciendo los pasos y después ver cuáles fueron los resultados obtenidos, qué enriquecer de ese dispositivo para luego poder implementarlo de una manera mejor. Y una vez que se termina la implementación de ese proyecto, nacerá un nuevo proyecto que atenderá a nuevas problemáticas, ya con una experiencia institucional más rica, más nutrida. Entonces, les spoileamos, les contamos un poco lo que van a estar armando ya para el fin del trayecto, que va a ser un proyecto institucional, que le vamos a decir TIF, donde van a haber 3 dispositivos y cada dispositivo va a tener una o más actividades o líneas de acción. Y un ejemplo que les dejamos para aclarar un poco esta cuestión de cómo se aborda institucionalmente la función, tenemos un dispositivo de proyecto de vida que puede tener 3 líneas de acción, 3 tipos de actividades distintas, ¿no? Donde se puede estar un taller de orientación vocacional, donde recuperando un poquito lo que son las habilidades socioemocionales, se pone en juego el autoconocimiento de los y las estudiantes. Puede haber también como línea de acción o actividad hacer salidas a universidades, a centros de formación profesional o a espacios laborales, donde ahí podemos trabajar la responsabilidad del estudiante, de las estudiantes y su autonomía. Y por último también esto de sumar testimonio de estudiantes que se hayan graduado hace poco, que se hayan egresados y que vengan desde una voz más joven a contagiar un poco el deseo de los y las estudiantes por seguir profesionalizándose desde lo académico o desde el mundo laboral. Dicho esto, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si no, vamos a pasar a un ratito de espacio de intercambio entre ustedes. Sí, a mí no me queda como muy en claro. Bueno, debe ser porque mi nombre es Julieta, disculpen, eh, no me quedó claro esto de cómo va a ser el trabajo. Sí, armamos un proyecto de tutorías o de actividades afín. Ustedes, ¿cómo va a ser el acompañamiento? ¿Cómo va a ser la aplicación de este tipo de proyecto? Porque entonces, no sé, a mí me suena como muy general o a muchas cosas que ya hicimos en algún momento y es como que presentamos el proyecto, bueno, hacemos cumplimiento, pero esto no se sostiene en el tiempo porque o no nos acompañan, es como que todavía no logra cerrarme. Me queda claro esto que ustedes dicen de las tutorías, de entender a los alumnos, es lo que hacemos, es lo que tratamos con los pocos recursos que tenemos, aún sin gabinete, de ir derivando a un lugar o a otro, de las actividades, por supuesto, de acompañamiento a las trayectorias.
cómo sería el trabajo, porque entonces vuelve a aparecer esto de las escuelas que sostienen todo. Fue claro que la mayoría de nuestros colegas dijeron que hay recursos fundamentales que los chicos están solos en la escuela, ¿no? Nos faltan las familias, sí es cierto, pensar los vínculos y todo lo demás, pero creo que lo principal es cómo pensamos los vínculos para que los padres se hagan cargo de los hijos. No quedándonos nosotros fuera de eso, ¿no? Porque nosotros nos hacemos cargo cuando tratamos de solucionar, negociar, a veces surgen temáticas y tenemos que ocupar la clase o priorizamos esas cosas, ¿no? Entonces, aparece un proyecto de acompañamiento. Bueno, ¿cómo nos acompañan ustedes? Sería la pregunta. Más que los marcos teóricos. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Si esto nos va a demandar un tiempo más del que nosotros disponemos para ir a la escuela. ¿Con qué recursos contamos a nivel de Estado para llevar adelante este proyecto? Son algunas dudas que yo tengo. Bien, gracias Julieta, porque tiene que ver claramente con cómo se institucionaliza la función tutorial y cómo se llevan adelante los proyectos institucionales. El proyecto lo van a estar armando recién, si no le pifio la fecha, perdón Mari y Nati si le erro, creo que entre fines de septiembre y principios de octubre van a empezar a armar lo que es este proyecto. Desde ahora hasta ese tiempo tanto Mari como Nati van a estar acompañando a cada una de sus aulas en esto de marco teórico que pueda ayudar a enriquecer los proyectos que están realizando hasta ahora o enriquecer y pensar nuevos proyectos con ciertas miradas teóricas distintas. Después, en lo que refiere a recursos, materiales u otro tipo de ayuda o acompañamiento en la implementación, ya llegado a ese momento final vamos a también contar con mayor claridad de cómo se va a acompañar esta implementación. Siempre hay una propuesta de escuelas que acompañan, que una vez que termina el trayecto y esos proyectos fueron elaborados, creemos que son consistentes y creemos que pueden llegar a ser elaborados, hay un segundo año donde se acompaña también a las escuelas para ver de qué manera vamos ayudando a que esa implementación sea real y ver de qué manera también podemos ir potenciando ese acompañamiento, que esa escuela, que ustedes que están acá no queden abandonados, sino que tiene que ver con cómo vamos tejiendo red. Hay una propuesta de ir tejiendo red de acompañamiento para que las escuelas acompañen y para que también desde cimiento vayamos acompañando. La pregunta que nos haces puntualmente nos queda, tanto Mari como Nati como yo la tomamos y vemos de también ver en ese momento, ya sea por octubre o por fines de septiembre, por principio de octubre, tener una respuesta más concreta para también transmitir tranquilidad. Hasta ese momento sí vamos acompañando en esto, ¿no? De ver de qué manera les vamos acercando herramientas o estrategias o propuestas para enriquecer los proyectos que hicieron o que están armando, que están pensando y que los quieren llegar a ejecutar. Y en esa línea, como también para avanzar y poder también sostener el encuentro de hoy, y creo que lo que va a suceder en un ratito les va a dar también como algunos recursos para la implementación de proyectos, les vamos a ofrecer el trabajo en grupos que tiene que ver con esto de que se puedan encontrar entre colegas, puedan intercambiar a raíz de algunas preguntas. Puedan intercambiar qué es lo que vienen haciendo, qué es lo que vienen compartiendo, qué es lo que tienen como riqueza, esto también que puedan enunciar cuáles son los faltantes que están teniendo y en base a eso también ustedes que conocen mejor sus contextos de trabajo, ver de qué manera van enriqueciendo, ¿no? Esas implementaciones o esos proyectos o esas intervenciones de acompañamiento a los y las estudiantes. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Vamos a tener aproximadamente 20 minutos, 25 minutos para que se puedan juntar en salitas. Van a compartir dos o tres preguntas que la idea es que puedan volcar las respuestas en un documento de Drive y que luego podamos poner en común. Lo más importante es lo que suceda en la salita, su intercambio entre ustedes. Una vez que termina ese tiempo de salitas,
La idea es que una o dos escuelas, uno o dos grupos puedan compartir lo trabajado. Así ya después cerramos el encuentro en el horario especificado. Y en las salas de grupo van a estar trabajando estas dos preguntas y hay una tercera que está en un documento que ahora les vamos a compartir, que tiene que ver con cuáles son los espacios que puedan mencionar, ¿no? ¿Qué espacios y tiempos existen en las instituciones educativas de las que son parte para escuchar la voz de los y las estudiantes? Y también cuáles son los espacios y los tiempos que existen para que puedan dialogar y planificar las intervenciones entre colegas, ya sea profesor con profesora, profesores con tutores, con preceptores, etcétera. Así que mismo, y extiendo, si queda alguna duda más frente a lo anterior que decía Julieta, nos pueden ir escribiendo en el chat las preguntas y vamos guardando esas preguntas para poder responderlas en el momento necesario y en el contexto necesario. Dicho esto, vamos a crear unas salitas de Zoom. Para quienes no hayan utilizado Zoom, en breve, y quienes no puedan ingresar, les vamos a ir compartiendo cómo van a poder sumarse. Van a tener van a ser 12 salitas, 10 salitas, en las cuales van a estar con otras 7 u 8 personas. Hay un documento que les vamos a compartir ahora por el chat para que puedan trabajar en él. No sé si se ve bien el documento, se los comparto en el chat para que lo vean. Van a ver que en el documento del lado izquierdo dice sala 1, sala 2, así hasta la sala 12. Van a reconocer en cuál es su sala y van a poder ir escribiendo las respuestas que van trabajando en conjunto con sus colegas. Algo importante a tener en cuenta, por ahí no todos coinciden en la respuesta, y lo importante es por ahí que no haya coincidencia, sino poder volcar también aquellas respuestas que no coinciden en la opinión con sus colegas. Así que le damos 20 minutitos para que trabajen en salas, ahí les va a aparecer para que puedan sumarse a las salas y trabajar. Y cualquier duda, cualquier pregunta, escriben en el chat y les vamos acompañando. ¿Pareció poco? ¿Se les pareció extenso el tiempo de sala? Es algo que tanto como Nati, como Mari, como el resto del equipo de Cimientos vamos a intentar cuidar para que tengan más espacio de intercambio con colegas de otras instituciones, porque creemos que hay una riqueza muy importante, porque en esto de, cuando hablamos de acompañar trayectorias escolares, también sabemos que cada uno y cada una de ustedes tiene una trayectoria profesional como parte de educadores y educadoras, y hay una riqueza que permite nutrir también las trayectorias profesionales de otros y de otras. Así que esperemos que les sirvan las instancias. Este documento les queda a ustedes, van a poder seguir accediendo, van a poder ver lo que pusieron en la sala 1, en la sala 2, y también en futuras situaciones, en los foros, van a encontrarse con colegas que, bueno, mismo a través de los foros pueden como contactarse e ir planificando o generando estrategias también para mejorar el acompañamiento de las trayectorias escolares. Dicho esto, como para ir cerrando esta instancia de trabajo en equipo, y para que Tengo una puedan poner pregunta. alguno de ustedes en común lo trabajado en salitas, les compartimos lo siguiente. A principio del encuentro se había mencionado esto de la importancia en clave de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña Adolescente, y ese interés superior como principio, ¿no? Del niño y del adolescente, que tiene como cuidado de escuchar a las voces de los y las estudiantes. Traemos un breve fragmento de Lucas Croch en un libro que se llama Con ojos de joven, que recupera mucho de las miradas de jóvenes de distintos lugares, que trabaja junto a Karina Kaplan y Victoria Orce, y dice lo siguiente, que escuchar a los jóvenes no implica darles voz, ya que aún sin los adultos la tienen, o sea que los y las adolescentes ya tienen esas voces. Y es a través de ella que generan códigos de comunicación con los que en ocasiones estamos tan distantes como con algunos aspectos de su realidad. Esta realidad
no es sino una relación conflictiva entre los estudiantes y los adultos, padres, maestros e investigadores. Ahí como que Lucas nos invita a evitar este conflicto, ¿no? Que tenemos de, a evitar ese conflicto de animarnos a escuchar a los jóvenes, ver qué es lo que nos quieren decir y ver cómo vamos articulando con sus miradas, con sus voces, las propuestas. Sí, vamos a tener unos minutitos para poder escuchar a alguien que quiera compartir lo que trabajó en la salita. Así que uno o dos testimonios vamos a poder escuchar. Sí, pedimos que sea lo más sintético posible. Así tanto Mari como Nati después pueden avanzar con el resto de la propuesta y podemos cerrar a las 8 como está planificado. No sé si Cande querés compartir algo de lo que sucedió en la sala, te escuchamos, si no, alguien más que levante la manito o escriba en el chat y vamos escuchándoles. Hola, buenas tardes. Te escuchamos, Mariana. Eh, ¿Qué tal? Coincidíamos con los profes de que es muy reducido el tiempo que tenemos para hablar con los alumnos, más que todo en secundaria, creo que todos somos secundaria, porque uno está 1 hora en una escuela, 2 horas en otra, cuando mucho 3 horas. Entonces, y si son 3 horas, seguramente no es el mismo día, así que son 2 horitas un día, 1 horita otro día, entonces muy poquito el tiempo que uno tiene con el grupo de alumnos. Entonces, si no es espontáneo, sí, siempre que ya se haya conformado esto de tener empatía con el alumno, de tener una conexión emocional, no surge el tema. ¿Sí? Así que son reducidos los espacios y siempre se dan de forma espontánea. Eso es lo que coincidíamos. Y con los colegas a veces es todavía más reducido, porque si no te lo encontraste en la entrada, en el pasillo, no hay mucho tiempo. En las jornadas institucionales, que, que donde debería ser un espacio para esto, no lo son, de verdad, porque al final los directivos se centran, que está bien, porque seguramente que es la bajada que les hacen, están centrados en que cumplamos con la actividad que tenemos, ¿sí? Y no se dan espacios para que realmente se dialogue. Ese era mi aporte. Bueno, gracias Mariana por sumar tu mirada. Importante esto de que a veces depende de la espontaneidad, de lo esporádico, así de lo emergente para poder escuchar a los y las estudiantes. Y también, bueno, esta cuestión de que a veces cuesta encontrar espacios para planificar con los y con las docentes. Esto nos sirve para que con Nati y con Mari vayamos pensando también estrategias o qué estrategias ofrecerles para ese intercambio. No sé si alguna más quiere compartir la experiencia o lo que fueron charlando en las salitas, si no, vamos a los próximos pasos que refieren al encuentro. Ahí, Profe, yo quería decir que no se podía editar desde el documento. sí, gracias, Cande, fue un error mío, lo terminé arreglando, ahora sí puede ser editado, capaz que llegó un poquito tarde ese Sí, permiso para ya, editar. sí, pero inclusive fuimos anotando en un Word. Con respecto a eso también de los tiempos, por ahí se complica el tema, como decía la profe, cuando tenés 4 horitas en un lugar, después salís inmediatamente de ahí porque tenés que llegar a horario a otro lugar. Entonces también es como que no hay un tiempo y si uno se dedica a darle el tiempo a los estudiantes en la clase, ya es como que eh, ya te piden el libro de temas, qué contenido diste y bueno, todos los demás cuestionamientos. Bueno, gracias, Cande, por sumar tu mirada. Leo también acá Zoe, que dice que coincide con Mariana.
y que en la sala 9 hablamos un poco de eso, ¿no? De la falta de tiempos y espacios para poder dialogar con colegas e intuyo también yo con estudiantes. Bueno, agradezco la participación que tuvieron en las salitas, espero que las próximas también sean fructíferas y además de esto de cuáles son las faltas, también tener tiempo para poder encontrar cuáles son las ventajas que están teniendo del trabajo. Les cedo la palabra, no sé si Mari o Nati van a compartir para poder comunicar cuáles son los próximos pasos que tienen que seguir avanzando en el trayecto. Bueno, Bien, José, ahí, muchísimas ahí gracias. retomamos con los próximos pasos. Ahí Nati nos va a contar un poquito lo que tenemos por delante. Bueno, y antes que nada agradecerte, Jo, por tu intervención. Muchísimas gracias. Nos has traído un poco de luz en estas cuestiones que son tan complejas, como bien van compartiendo en el chat. A veces no nos alcanza el tiempo porque en la vida adulta en general no es algo que abunde. Así que bueno, muchas gracias por tu participación y ya te liberamos. Así que un beso grande. Muchas gracias. Y bueno, como comentaba Mari y vemos en la placa, nos quedaron muy poquitos minutos para contar esta parte. Pero bueno, intentaremos de sintetizar y si no, la verdad es que como bueno, la idea es presentar la actividad, la primera actividad grupal que van a encontrar ya en el aula disponible. Esta actividad grupal, como bien lo indica su nombre, va a ser una producción que se va a entregar por escuela, es decir, uno de ustedes, de luego uno de los integrantes del equipo, lo subirá al aula. Para ello, cuando ingresen al aula se van a encontrar que hay una serie de pasos, de hecho también está una breve explicación de qué se trata esta actividad, que en principio cuando puedan acceder se van a encontrar que está dividida en dos partes. La primera parte, como bien indica acá, va a ser una descripción de la escuela. En el archivo donde van a poder realizar la actividad se van a encontrar con un cuadro de doble entrada. En ese cuadro les van a aparecer algunas preguntas que son básicamente preguntas que nos permiten como contextualizar la comunidad educativa en la que ustedes se encuentran y conocer las particularidades de su institución. Todo lo que puedan volcar allí en cada pregunta, lo más detallado para nosotros es mucho mejor porque es esto, ¿no? Como tener una mirada global y poder como observar a través de estas palabras en bueno, los espacios que ustedes transcurren, nos da una idea un poco más global dentro de lo que se puede. Y después vamos a tener la actividad propiamente dicha, que es el análisis de problemáticas que suceden en sus escuelas. Mari, ¿querés pasar a la próxima plaquita? Esta actividad se llama, como bien dice ahí, el árbol de los problemas, y aquí tenemos graficado el árbol para que nos quede como un poco más claro de qué trata esta actividad. Va a tener distintas consignas. La primera consigna y la que consideramos de las más importantes en relación a esta actividad es que puedan definir en grupo las tres problemáticas prioritarias que ustedes consideran que atraviesan las y los adolescentes en relación a cómo afectan estas problemáticas a las trayectorias educativas de las y los adolescentes. Es muy importante que puedan verlo a través de que, o sea, que la mirada esté puesta en las y los adolescentes y también estas problemáticas son muy importantes de poder definirlas porque serán la base para las próximas actividades y específicamente hacia el trabajo final. La primera consigna, como bien dije, eso van a ser la definición de las tres problemáticas y luego van a tener que seleccionar una para que puedan ustedes analizar y desglosar cuáles son los efectos, es decir, aquello que se ve, la copa, como está puesto acá en este dibujo, y también dos o tres causas de esa problemática. Una vez que tengan definidas las causas, nuevamente van a elegir una y en esta última parte del trabajo van a poder comentar, también es interesante que haya un tiempo de desarrollo para el trabajo. Ustedes verán en el aula virtual que van a tener 2 semanas para hacer esta actividad, por lo cual, nuevamente refiriéndonos de que a veces no abunda el tiempo, pero bueno, 2 semanas puede ser un tiempo más o menos prudente para que se puedan organizar. También en el aula van a encontrar unos archivos que están sugeridos para que los puedan leer. La verdad es que
Les recomendamos que los puedan descargar también en sus archivos. Hay un archivo que explica y ejemplifica cómo puede resolverse esta actividad, y luego hay otro archivo que también orienta a cómo formular estas problemáticas. En ese último apartado, disculpen, no terminé de detallar, es interesante que ustedes puedan ver sobre qué causas pueden operar como profesionales de la educación y cuáles no. Es también poder establecer límites, porque si no, a veces queremos hacer todo, ¿no? Hoy creo que surgió mucho esto de una cierta subjetividad heroica, que queremos hacer muchas cosas, pero que a veces no tenemos los insumos, o las complejidades por los tiempos, porque bueno, las y los docentes en general tenemos horitas en una escuela, horitas en otras. Algo que recupero de lo que fue la presentación de los foros, muchas imágenes. Me quedé en una de las participantes de mi aula que subió una foto de ella manejando, yéndose a otra escuela, y digo, como qué gráfico esto de ver cómo vamos de un lado a otro, y que tal vez a veces no podemos como ver la complejidad in situ de cada espacio, pero digo, como que tratamos a través de estas formaciones y trayectos de brindarles herramientas para intentar, al menos en equipo, poder armar una planificación que tenga como este objetivo de poder abordar estas problemáticas que atañen específicamente a las trayectorias de nuestros estudiantes. Tal vez la explicación quedó como muy rápida, no era la intención, por lo cual vamos a ofrecer después a armar un videíto, tratando de detallar punto por punto, intentando clarificar, y si no, tienen nuestros contactos. Aún estamos en proceso de inscripción, por lo cual a veces no tenemos todos los mails o WhatsApp, así que en ese sentido les pedimos que nos escriban. Sé que ahora me llegaron un par de mensajes al mail, el WhatsApp. Cuando tenemos estos espacios de encuentro es como que se moviliza un poco más la comunicación. En breve estaremos contestando. Y bueno, y después seguimos con la próxima plaquita, Marie. Bueno, próximos pasos es en el aula virtual. Todos quienes hayan podido acceder, está aún vigente la participación del Foro 1 para quienes no han podido realizarla. Después ya tenemos abierto la propuesta de esta actividad 1, que como les vuelvo a replicar, digamos, están ahí los archivos que tienen que descargarse, y después también están explicados los pasos a seguir de cómo deben subirlo para que nos pueda llegar a nosotros. Con que nos envíe un solo integrante ya va a estar bien. Y después, bueno, finalmente el próximo encuentro virtual será el 3 de junio. Sé que también estos encuentros nos quedaron como bastante consecutivos, pero la intención es que después, ya a partir de julio, sea un encuentro por mes para que también podamos organizarnos y estar, y quienes no puedan acceder, por supuesto, después van a estar teniendo la posibilidad de recuperar esta instancia. Acá me están preguntando, quienes no tengan tiempo, no estén a tiempo para hacerlo, bueno, también se trabajarán las particularidades, por eso decía que están nuestros contactos, nos escriben, y nosotros en todo lo que podamos estar acompañando sus trayectorias, saben que estamos, así que cualquier caso particular nos escriben. Y después, bueno, acá hay una aclaración importante que está en rosa, que es respecto de la acreditación. Este trayecto tiene un 75% de requerimientos de los encuentros, de las actividades y foros. Después nosotros también en cada caso particular les vamos a estar explicitando qué instancias se están necesitando para acreditar esta formación. Sí, Romina, serán los miércoles. Son nuestros días de encuentro, miércoles de 6 a 8. Está el cronograma subido también en el aula virtual para que ya puedan ir agendándose esas fechas. Respecto a las escuelas que no están, nos pueden enviar a nuestros correos y le vamos a ir contestando según cada caso, porque si bien no cerró el proceso de inscripción, en algunas escuelas ya tenemos 6 personas y ya como que es el tope. Así que respecto a eso, nos escriben y bueno, vamos viendo ahí. Bueno, y después, para que no sumar más tiempo, me despido, agradecerles por este espacio, por este tiempo, por tomarse justamente unos momentos que no son menores para participar, escucharnos y, bueno, permitirnos desde una u otra manera, desde la virtualidad, como poder brindarles herramientas de esta mirada de la Fundación Cimientos. Así que muchísimas gracias, buenas noches y, bueno, cualquier cosa nos escriben a María y a mí.
Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muchas jornadas. gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.